He titulado este mensaje, hermano, no se ha ido. El título de este mensaje es No se ha ido. Y para saber que no se ha ido, te voy a invitar a que me sigas en el nombre de Jesucristo. Leímos una porción bíblica donde un hombre y un joven estaban juntos. Y este joven tenía un mentor llamado Elías. Y ese joven estaba aprendiendo de uno de los mejores o de uno de los primeros profetas, alabado sea el nombre del Señor, que el pueblo de Israel había tenido. Es decir, que si hablamos de Elías, lo primero que se viene a nuestra mente es cuando Elías oró y descendió el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Si hablamos de Elías, hablamos de sucesos sobrenaturales sobre el pueblo de Israel. Si tú te pones a meditar un poco sobre la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, te va a impresionar, y yo sé que conoces a este profeta de Dios, todas las cosas que Dios hacía sobre su vida de Elías. Sin duda alguna de los profetas que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo que Dios decía, hermano, Elías lo hablaba. Es algo hermoso, hermano, saber que Elías tenía la capacidad de decir: viva Jehová en cuya presencia estoy. Qué tremendo, qué impresionante decir estas palabras: viva Jehová en cuya presencia estoy. Que no va a llover. Qué tremendas declaraciones. Y esto no viene sino de alguien que está realmente lleno del poder del Espíritu de Dios. Y no solamente lleno del Espíritu de Dios, sino alguien que tenía un enlace con Dios profundo. Alguien que hablaba con Dios profundamente. Alguien que tenía una línea directa, hermanos. Y eso es algo de impresionarnos a cada uno de los que estamos aquí. Al menos a mí me impresiona saber cómo Elías tenía la autoridad y saber que Dios estaba con él para poder decir: viva Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover. Tremenda declaración. ¿Será que hoy el Dios de Israel está con nosotros, hermano? Que tú puedas decir: viva Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy va a suceder algo sobrenatural sobre mi vida. Tú podrás decir esas palabras. Tú tienes esa convicción, ese poder, esa determinación tan poderosa que tenía Elías. O más profundo, tú puedes estar en un lugar donde estén llenos de religiosidad, llenos de dioses falsos, dioses paganos, donde se hable del pecado, donde se practique del pecado. Vámonos más profundo. Tú podrías estar en la calle primera de Tijuana, conocida, ¿verdad?, donde habita la maldad y el pecado, y tú podrías llegar y pararte en medio de todos los problemas que hay: drogadicción, alcoholismo y todo lo que se mueva, y te podrías parar enfrente y decirle a cada una de las personas: viva Jehová en cuya presencia estoy, que hoy tú vas a ser llena y vas a ser tocada y cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Podremos decir esas palabras? Pues, hermano, Elías sí tenía esa convicción y esa conexión con el poder del Espíritu de Dios. Y es que es alguien que cuidaba su relación con Dios, y es alguien que tenía ese contacto directo con Dios. Yo te estoy hablando del mentor de Eliseo. Qué impresionante tener un mentor de esta calidad y de esta talla. Qué impresionante, qué honra poder caminar al lado de un siervo de Dios que cuando habla sucede lo que él está diciendo. Qué impresionante es ver que aquel hombre ungido y tocado por el poder de Dios, cada una de las palabras que está diciendo van a suceder. Yo no sé, pero es algo hermoso todo eso. Pues ¿sabes quién lo tenía? Eliseo. Y Eliseo era alguien que veía en Elías algo más que un amigo y que un mentor. Eliseo se daba cuenta de quien estaba con Elías tenía que estar con él. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba dándose cuenta que lo que Elías tenía lo tenía que obtener.
pero para eso se debe dedicar tiempo. Para eso él tenía que invertir su tiempo. Para donde caminaba Elías, Eliseo tenía que caminar. ¿Qué ocupas? ¿Qué tienes? ¿Qué vamos a hacer? Yo me imagino a esta persona ver cómo Elías hacía algún gesto y pensando que algo sobrenatural iba a ser, porque donde estaba Elías algo sobrenatural sucedía. No algo ligero, no, algo sobrenatural. Donde estaba este profeta de Dios sucedían cosas impresionantes. Y ese hombre llamado Eliseo se cautivó de eso y dijo: yo quiero todo esto. Entonces, si vemos la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, tú alcanzas a ver la historia y Elías le dice a Eliseo: necesito que te quedes porque ya me voy a ir. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado o tenido este tipo de procesos? ¿Por qué lo digo procesos, hermanos? Porque perder a alguien que admiras, perder a alguien que respetas, perder a alguien que es algo importante a tu vida, perder a alguien cuya figura lo tienes en un lugar alto, hermano, eso duele, eso te entristece, eso, hermano, empieza a suceder algo en nuestras vidas, porque decir y que te lo estén diciendo: quédate porque yo ya no voy a estar contigo, hermano. Yo creo que a Eliseo no le dolían ya no ver los milagros y las cosas sobrenaturales. A Eliseo le estaba doliendo a lo mejor, o estaba pensando que ya no iba a ver a su compañero, que ya no iba a ver a su mentor, que ya no iba a ver a su maestro. Hermano, a lo mejor Eliseo estaba pasando, o cuando recibe este mensaje, hermano, a lo mejor estaba impresionado, no por no ver los milagros, sino porque ya no iba a estar con él, ya no iba a caminar con él, ya no iba a estar a su lado, ya no iba a ir al lugar donde Jehová le mandase. En su corazón yo considero que como ser humano, hermano, tuvo que haber un poco de tristeza. Y es que decirte: me voy. La partida, hermanos, duele. Que alguien parta de nuestra vida duele. Yo no sé, pero eso que está viviendo esta persona, Eliseo, hermano, es algo triste. Pero fíjate, aprendió también. Sabía quién era su maestro, sabía quién era el profeta de Dios, sabía quién era el que le estaba hablando y le estaba diciendo: quédate. Que él sabía que no tenía que quedarse, sino estar hasta el último momento que Dios le permitiera, porque le dijo: Jehová me ha de recoger. Viva Jehová y viva mi alma, que no te dejaré. En ese momento le estaba diciendo: yo no solamente estoy, Elías, contigo por todas las cosas que me has enseñado. No, cuando dice viva Jehová, le está diciendo: reconozco a tu Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando dice viva mi alma, quiere decir que habían sentimientos contra él. Le respetaba, le amaba y le admiraba, y le decía: no te dejaré. Qué impresionante, hermano. Y es que cuando te dicen me voy y tú estás ahí, no, tú te quedas, no te vas a ir, yo me voy contigo. Y sucede en que pasan a algún lugar, porque Jehová ya había hablado, hermanos, a la vida de este profeta de Dios, y le decía: te voy a llevar a mi presencia, te tengo que recoger. Qué precioso, hermano. Él tenía que hacer lo que Dios le había de decir. Y le dice: quédate, Eliseo, una vez. Y vuelven a caminar y le dicen: quédate. Y no obstante a todo eso, hermano, aquellos hijos de aquellos hombres, hermano, empezaron a decirle a Eliseo y a burlarse de Eliseo: es verdad que hoy tu maestro, escucha, tu maestro se te hará quitado de tu vida. Tremendo, hermano. ¿A que el enemigo no le gusta atacarnos? ¿A que no le gusta a él? No, pues él ahí estaba recordándole: es verdad que te quitarán a tu mejor amigo, a tu mentor, aquel profeta que Dios es con él, a tu maestro, te lo quitarán en ese momento.
Y Eliseo, hermano, seguía fija la mirada sobre aquel que le había enseñado o le estaba enseñando aún perseverar en Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Sucede que se van camino a un lugar, camino a otro lugar, y cuando pasan el Jordán, hermano, sucede lo que acabamos de leer en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Sucede estas palabras. Le dijo, bueno, como que siento que estaban probando por un momento a Eliseo para ver si era realmente esa conexión entre amigo y amigo, mentor y o sea, un maestro y un alumno. Alabado sea el nombre del Señor. Y como vio su perseverancia, como vio su fe inquebrantable, como vio aquellas palabras que decían: aún viva mi alma, viva Jehová, y no se apartaba de Elías, hermano. Yo siento que Elías, Dios le habla en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor, porque era alguien que estaba conectado a la fuente del poder de Jehová de los ejércitos. Yo alcanzo a sentir, hermano, que Elías tiene un mensaje de Dios tal vez, y le dice: mira, dile a aquel hombre, aquella persona, que si te ve descender y que te pida algo primeramente. Y Elías le dice: a ver, ya me seguiste, pero escucha, antes de cruzar, hermano, así quitadita la pena, hermano, para que veas qué nivel de siervo de Dios, de profeta era este hombre. Ligero, van caminando, se encuentran en el Jordán, como que les estorban para llegar al lugar que Jehová les había de decir. Agarra su manto, lo dobla, pega en las aguas, y ¿qué crees? Se abre el Jordán. Normalito para Elías, normal. Y aquel siervo, hermano, aquel pupilo, aquel amigo, alabado sea el nombre del Señor, ver esas cosas, era algo impresionante, hermano. Imagínate ir a playa de Rosarito, Tijuana, me estorba, voy para algún lugar y 2, 3 toques y que se abra camino seco. Qué impresionante, ¿verdad? Pues este siervo, hermano, que tenía la conexión con Dios, y en ese momento yo considero que Eliseo miraba en él y decía: yo necesito aquella fe que este hombre tiene. Pero ¿de dónde puede emanar si él es un humano? ¿De dónde puede emanar si tiene 2 pies, 2 manos, 2 ojos, una nariz como yo? ¿De dónde emana este poder que sale de él? No es solamente el manto de Elías. Yo considero que pensaba esto. No es solamente Elías doblando de una manera exacta el manto. No son 2 o 3 dobleces. No, es aquel que habita en Elías lo que yo necesito. Y si se te quita algo, hermano, tú necesitas tener un recuerdo. Cuando pierdes algo o alguien, tú necesitas tener un recuerdo. Y yo considero que el mejor recuerdo que Eliseo pudiese haber tenido no era el manto, alabado sea el nombre del Señor, no era ni siquiera un pelo de su cabello, no, hermano, ni siquiera una visión de Elías, una imagen, porque no había fotos en ese momento. No, lo que quería era algo más profundo, y aquello que él alcanzaba a discernir, Eliseo, alabado sea el nombre del Señor, era el Espíritu que habitaba sobre aquel siervo de Dios. Por eso le dice: pídeme lo que quieras, lo que sea, lo que quieras. Aguas cuando pedimos, hermano, porque dice: pedir y se os dará. Pide lo que quieras. Tremendo, hermano. El que fue usado para abrir el Jordán con unos golpecitos, el que dijo que no iba a llover, el que lo alimentaron unos cuervos, le está diciendo: pídeme lo que quieras. ¿Usted sabe qué son esas palabras, hermano? Aquel hombre y siervo de Dios le está diciendo: lo que quieras, no te limites, lo que quieras y necesitas en este momento, pídemelo y se te hará dado. Oh, pero algo tiene que suceder. Algo empieza a suceder, hermano, cuando dice esas palabras: pero si me ves descender, pero si me ves
que subo a la presencia de Dios, se te dará. ¿Se fija, hermano? Ligero, hermano. Eso tiene que ver, hermano, con algo que se llama fe. Con algo llamado fe. 2 letras pequeñas, pero tan poderosas. Fe. Que el hombre le pidió eso y siguió caminando. Y después empieza a suceder algo sobrenatural en donde están. Porque donde estaba Elías, hermano, algo sobrenatural tenía que suceder. No sucedía cualquier cosita, hermano, no sucedía cualquier situación, no, hermano. Donde estaba Elías, hermano, algo sobrenatural tenía que suceder. Y en el momento de su partida no iba a ser la excepción. ¿Por qué? Porque Jehová era con él. Y en ese momento, hermano, como dice la escritura, empieza a hablar. Mira, desde repente, dice la palabra del Señor, sale un caballo y sale un carruaje, hermano, de fuego, el carro de fuego, y empieza a rodear a este siervo de Dios. Empieza a rodear, hermano, a este profeta de Dios. El fuego que lo, ¿cómo se llama? El fuego que lo identificaba Elías. Aquel profeta que oró durante aquellos hombres que tenían una fe en otro ídolo y Dios falso. Alabado sea el nombre de Dios. Dios con D minúscula. Aquel hombre, hermano, que empezó a orar en el monte y empezó a decir: si hay Dios en Israel, que descienda el fuego y que miren los profetas de Baal que aún existe la presencia de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, tajante dice que el fuego descendió y consumió, no solamente insulado, sino consumió todo lo que estaba ahí preparado, porque aún había Dios en Israel. Ese mismo Dios que respondió con fuego en ese momento donde Elías se encontraba en apuros por los profetas de Baal, donde estaban aquellos hombres con una fe puesta en un Dios pagano, uno contra más de 300 profetas, uno solo. Y empieza, hermano, empieza la historia a ver cómo un hombre de Dios empieza a orar y Dios responde con fuego. Pues el día que lo había de recoger no iba a ser la excepción. Y ese día aparece en un carro de fuego y levanta Elías, hermano, con un torbellino, y empieza a haber una atmósfera sobrenatural. Y Elías estaba siendo levantado en algo llamado fuego del poder del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? ¿Quién se vio todo esto? Eliseo. Qué impresionante ver esta escena donde el profeta que oró por fuego es levantado con el mismo fuego del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué impresionante. Entonces, hermano, sucede que este hombre es levantado y se queda solo. Tú y yo podemos decir: qué triste es quedarse solo, hermano. Pero dice la palabra de Dios que Elías le dice a Eliseo: si me ves, se te dará. Y algo impresionante, hermano, este hombre recoge el manto que quedó y empieza a caminar diciendo: se llevaron al maestro, pero tengo un recuerdo. Y no solamente era el manto, hermano, y no era el manto que llevaba de recuerdo, sino que era el poder del fuego de Dios sobre su vida. Porque él sabía que había visto descender, alabado sea el nombre del Señor, había visto a Elías levantado y dijo: se me fue dado lo que le dije a aquel siervo de Dios. Yo sé que dentro de mi interior ya tengo la doble porción del Espíritu de Dios. Y él caminó tranquilito, normal. Empezó a caminar. ¿Con qué crees que se enfrentó Eliseo? Ahí estaba el mismo Jordán, pero esta vez estaba solo. Esta vez estaba solo.
Y a lo mejor no puso atención, hermanos, cómo eran el doblez para pegarle a las aguas. Pero sabía que lo que había pedido se le había dado, y solamente tomó nuevamente el manto y volvió a golpear, porque sabía que no era el manto, sino lo que había recibido, el poder de Jehová de los ejércitos. Y así como había estado con Elías, así también había estado con él. No solamente eso, hermano. Algo impresionante es que cuando este hombre recibe el poder, empiezan a haber milagros sobrenaturales. Este hombre empieza a ser usado como nunca, porque Jehová era con él y tenía esa doble porción de su espíritu. Qué impresionante. Sucede que este hombre se le quita algo, pero recibe algo a cambio. Yo estoy casi seguro que cuando abrió el Jordán, que cuando golpeó de la misma manera, recordaba a su maestro, sabía que su maestro estaba con él, porque aquello que le enseñó a lo mejor él lo estaba haciendo, y no solamente eso, lo estaba viviendo. Qué precioso es esto, hermano. Y algo tan hermoso es que él se levanta y se le da ese nombre, bíblicamente hablando, como, escucha, no cualquier otro nombre. Ya no era solamente Eliseo, sino era considerado como Eliseo el sucesor de Elías. No solamente, ¿cómo estás, Eliseo? No, era reconocido no por los milagros, sino por quién había de suplir. Y no suplió a cualquier profeta de Baal, no, se sentó en la misma presencia de Dios, porque sabía que ser llamado sucesor de alguien era responsabilidad. Y esa responsabilidad, hermanos, él la supo llevar muy bien. También tan perfecta que empieza a hacer milagros. Segunda de Reyes en adelante te empieza a explicar cada uno de los milagros que Dios usó. Pero algo que me impresiona, hermano, es que en la Biblia, hermano, nos empieza a escribir en el versículo 13 de Segunda de Reyes, capítulo 20, hermano. Y algo que a lo mejor puede ser la palabra muy triste. Dice la palabra de Dios: y murió Eliseo, y le sepultaron entrando el año. Y habían bandas de personas malas cuyas rodeaban alrededor. Y aconteció que al sepultar unos hombres a un hombre que estaba muerto, los vieron. Después de esto se impresionaron y soltaron el cuerpo de aquel hombre en la tumba donde estaba Eliseo. Y al instante, dice la palabra de Dios, que aquel hombre que estaba muerto del pueblo de Israel, aquel momento, hermano, tan poderoso, tan profundo, que se impresionaron que los enemigos estaban al lado. Vámonos. Y lo soltaron, pero cayó en la tumba donde estaba Eliseo. ¿Y sabes qué pasó? En cuanto tocó, dice la palabra de Dios, en cuanto cayó ese cuerpo, en cuanto iba bajando y tocó los huesos, aquel hombre que estaba muerto saltó y resucitó, porque era tan noble, tan poderoso el poder de la presencia de Dios sobre ese hombre, que no solamente estaba en su cuerpo, hermano, sino estaba en lo más profundo de su ser. Y tú sabes que cuando morimos, hermano, lo último que empiezan a quedar son los huesos, pero aquellos huesos estaban tan llenos del poder del Espíritu de Dios, tan perfectos, tan diseñados de la presencia de Dios, que tuvo que aquel muerto resucitar. Alabado sea el nombre del Señor. Normalito, resucitó. Para terminar, hermanos, algo similar pasa en el Nuevo Testamento. Algo similar empieza a suceder.
desciende Jesucristo para salvarnos, alabado sea el nombre del Señor, y viene y se hace humano. Y entonces hay un grupo de jóvenes, de personas, de discípulos que lo empiezan a conocer, a lo mejor físicamente, no espiritualmente, sino físicamente. Sabían cómo era el maestro, no como lo que nos han pintado, hermano, que la figurita, delgadito, perfil, ojos verdes, no. Ellos tenían y sabían cómo era el rostro del maestro, cómo era su piel, cómo era su cabello, hermano. Le conocieron tan de cerca, convivieron con él, alabado sea el nombre del Señor, platicaron con él, caminaron con él, y fue llamado maestro. Y aquellos discípulos aprendían de su maestro. Pero hay alguien que me llama la atención, hermano. Hay alguien que me llama la atención, llamado Pedro. Aquel hombre que caminaba con Jesús y era discípulo de Jesús y alumno de Jesús. Se empieza a enamorar y empieza a querer al maestro, a su amigo, de una manera especial. Pero Jesús le dice: un día ya no estaré contigo. Qué triste que cuando conoces a alguien tan perfecto, qué triste que cuando conoces a alguien que para ti es todo, es tu padre, o puede ser tu maestro, puede ser aquel hombre que tú lo miras sin errores, alabado sea el nombre del Señor, y que te da amor, y que no te desprecia, y que te quiere ayudar, y que te quiere cambiar, que en un momento te diga: te tengo que dejar. Qué impresionante y qué golpe sería. Muchas de las veces criticamos, o yo he criticado: este Pedro lo negó, lo vio cómo resucitó a Lázaro, alcanzó a ver cómo dio de comer a tantas multitudes, alcanzó a ver cómo resucitó a aquella mujer, su suegra. Hermanos, y yo en un momento critiqué de un perfil a Pedro, pero después, cuando leo este pasaje y cuando me doy cuenta, me pongo en un momento, en una escena, en el lugar de Pedro, y recibir esas palabras del Rey de la Gloria, del Hijo de Dios, del Todopoderoso, del yo soy, del que es y ha de venir. Estas palabras, recibirlas y decir: te tengo que dejar, o me tengo que ir, porque se tiene que cumplir todo. Siento que a lo mejor hubo tristeza, como la tuvo Eliseo en su momento. El maestro se va, se tiene que ir el maestro. Y tú conoces la historia. Jesucristo es crucificado, y tú conoces la historia. Pedro lo niega, y conoces más a profundo todo el carácter que tenía Pedro. Pero me puse a pensar cuando le negó, aparte de negarlo, de decir: negué a mi mejor amigo, a mi maestro, quien aprendí cómo orar por los enfermos, de quien aprendí de cómo hacer las cosas, cómo llevar el evangelio, cómo amar al que me odia. Estoy extrañando a aquel que me está diciendo, más allá de que lo negué, yo creo que había algo en su alma de Pedro que extrañaba a su mejor amigo, alabado sea el nombre del Señor. Estaba abandonado, fue a pescar otra vez. El que le enseñó a pescar hombres, el que le enseñó a orar por los enfermos, se había ido, hermano. Y yo me pongo a pensar: Pedro sintió que perdió a su mejor amigo, sintió que perdió al Dios Todopoderoso. Oh, hermanos, pero Pedro no recordaba estas palabras que el maestro le estaba diciendo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Él te enseñará, el Consolador estará contigo. Como a Pedro, como que se le olvidaron de estas cosas allá en su momento triste, porque estaba preocupado que ya no iba a caminar con Jesús, ya no lo iba a ver. Y es que en ese momento Pedro no entendía lo espiritual. Pero no solamente habló Jesús
del Espíritu. ¿Escuchas cómo se conecta? Eliseo pide una porción de su espíritu. Jesús le dice: me voy, pero les dejo mi espíritu. El espíritu no se ha ido. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez estás como Pedro pensando que no has visto al Maestro caminando contigo, tan profundo, tan real, ver al Maestro manifestado como lo vio Pedro en carne. Pero nosotros creemos en un Dios que es espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No obstante eso, dice: me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente eso, Pablo, el siervo de Dios, se queda con algo más profundo, porque en Gálatas, hermano, empieza a hablar a los Gálatas como se les consideró en ese momento insensatos. Por haber empezado bien, terminaron mal, y es que descuidaron esa relación con Dios. Oh, hermanos, pero en Gálatas Pablo les habla, y el fruto del Espíritu es, y empieza a hablar Pablo de una manera espiritual. Le empieza a decir: el Espíritu no solamente es para enseñarte, el Espíritu no es solamente para que tengas poder y seas testigo. El Espíritu es para que no estés triste, porque es bondad, templanza, mansedumbre, hermano. Es amor. Alabado sea el nombre del Señor. Es aquello que te hace ser un cristiano por dentro y por fuera. Y es dominio propio. Resistir para vencer la tentación. Se fijan cómo el Maestro empieza a hablar de su espíritu. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, hermano, no empezamos bien en el espíritu? Alabamos al Señor, cantamos, brincamos y hablamos en otras lenguas y sentimos el fuego. Hoy empezamos bien, hermano, y eso es bueno, y estamos empezando bien. Pero empiezan los problemas, empieza la dificultad. Nuestro maestro se fue, nuestro mentor se fue, oh, nuestro Padre se ha ido. Hermano, lo más precioso es saber que Dios no se ha ido. Él es espíritu, y los que lo buscan en espíritu, los que adoran en espíritu, Él los escucha. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tal vez la prueba, tal vez la dificultad te ha hecho perder esa noción como a Pedro. Tal vez a Pedro, si le hubieran recordado Juan 14:26, acuérdate que nos dijo que nos iba a mandar el Espíritu Santo. Sí, pero se fue, ya no lo veo físicamente. Juan, entiende, por favor. Pedro, aquel que te hizo dar unos pasos en el agua, nos dijo que nos va a mandar poder, pero ya no lo estoy viendo, ya no está conmigo. Hermano, recordemos esas palabras. Él nos va a enseñar, Él nos va a dar el poder, y el fruto del Espíritu nos ayudará a prevalecer. Él no se ha ido, hermano, Él está con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo sé, hermano, que es hermoso saber que un día lo vamos a ver. Por ahorita no lo vas a ver, solamente lo vas a sentir. Yo me imagino que Eliseo sintió ese poder, y después dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, pues ahí va Pedro a recibir la promesa. Ahí vuelve Pedro arrepentido. Vuelve Pedro otra vez y sube al monte y sube a aquel lugar. Y dice Hechos 2:38
que Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo y se paró porque estaba caído. Hermano, aquel que estaba triste, que se le había olvidado que ya no iba a estar con él, se levantó lleno del poder del Espíritu de Dios. En Hechos 1 en adelante dice que recibieron poder y vino el día de Pentecostés y se repartieron lenguas como de fuego, sentándose cada uno de ellos según el Espíritu le dice que hablase. Y Pedro ya tenía ese fuego como el de Elías, como el de Eliseo. Pedro ya tenía ese espíritu y se levantó y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no solamente Pedro se conformó con el arrepentimiento, con el bautizo, le dijo: necesitan el Espíritu Santo. Te arrepientes, te bautizas, pero necesitas el Espíritu Santo. Y ahí un Pedro, que yo me imagino cuando dice la palabra de Dios, hermano, sentado lleno de poder de su espíritu. A lo mejor físicamente ya estaba parado, pero cuando dice se levantó, está hablando de algo espiritual, de algo sobrenatural, algo, una transformación. Ya no era Pedro, hermano, ya era Dios en él. Así como en Elías, así como en Eliseo, ya era Dios hablando, diciendo: arrepiéntense, hablando. Y yo considero no solamente a Pedro, sino a su amigo al lado, Jesucristo. ¿Qué digo al lado? Adentro de él, hablando y diciendo: recibirán el poder del Espíritu Santo. No va a ser físicamente que lo toques, pero sí espiritualmente lo vas a tocar. Y cuando viene el poder de Dios en tu vida, hermana, hermano, cuando viene el poder de Dios en tu vida, Él te hace quebrantarte, Él te hace llorar, Él te hace gemir, oh, Él te hace saltar, oh, Él te hace hablar en lenguas, Él te hace hacer cosas sobrenaturales, porque el poder del Espíritu de Dios, hermano, es potencia para el reino de Dios, es autoridad para los hombres, es algo sobrenatural que si tú lo experimentas hoy en este altar, no vas a salir igual. Tendrás que salir diferente, con una tarea de ser un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. Hermanos, tal vez me digas: pero ya se fue. No, Él está aquí. ¿Qué digo aquí? Está ya contigo, queriendo tocarte y quemar cada una de las estructuras que el enemigo ha querido hacer en tu vida. ¿Cuántos quieren? Te invito a que cierres tus ojos y si podemos cantar la alabanza en el nombre de Jesucristo.